tuvo su epicentro muy cerca de la comuna de Lonquimay y que aquí en Temuco se sintió con bastante fuerza en horas de la noche del domingo. Estamos en línea ahora con la directora del Servicio de Prevención, Janet Medrano, a quien le agradezco la gentileza. ¿Cómo está, directora? Buenas tardes, bienvenida. Está muteada, no la escuchamos. Suele pasar. Ahora sí. Había mucho ruido ambiente, preferí mutear, sí, gracias. Ahí estamos muy bien. Gracias por recibir este contacto, porque ayer en la conversación con el especialista de la universidad, si bien es cierto, estábamos hablando del temblor, de los temblores, y la gente nos preguntaba por los volcanes, su vinculación y todo eso, llega el punto de cómo estamos preparados, cómo estamos construyendo las ciudades en base a suelos que pueden ser más o menos permeables a movimientos telúricos. Y en eso entiendo que este nuevo servicio que reemplaza a la ONEMI tiene una misión de mirar preventivamente la situación de las emergencias. Y en eso vamos a la pregunta: ¿la Araucanía cómo se encuentra? Tanto en lo que significa la condición geográfica como también la preparación de sus habitantes para enfrentar situaciones como la del domingo de la noche. Bueno, qué importante estar hablando de estos temas, ¿eh? Es gran parte justamente de la preparación y de cómo nosotros podemos comprender que vivimos en un territorio que es sísmico, es un territorio que tiene una de las mayores tasas a nivel internacional, ¿cierto?, de ocurrencia de sismos y también de actividad volcánica, y cómo integramos esta información en la planificación. Eso es un gran desafío, Miguel Ángel. La ley que usted menciona efectivamente indica varias acciones que a nivel nacional progresivamente vamos a tener que ir tomando. Una de ellas, y quizás una de las más relevantes y que previo a que se dictara la ley era una de las grandes inquietudes y necesidades que se ha planteado transversalmente, es cómo logramos que la información de los organismos técnicos se transforme en información vinculante a la hora de generar la organización y la planificación territorial. No nos olvidemos que hoy día nuestro país, a diferencia de otros países del mundo, ya cuenta con algunos avances al respecto, como por ejemplo la norma de construcción sismorresistente, ¿verdad? Pero aún tenemos muchos desafíos, por ejemplo, en poder establecer una norma tsunami resistente, es decir, tratar de, a futuro, ¿verdad?, generar estudios que permitan que en la zona costera también se puedan construir algunas estructuras que permitan a la población que no tiene zonas de seguridad a una distancia relativamente corta, poder también tener una alternativa para evacuar en altura, cosa que hoy día como región por lo menos no tenemos. Janet, por otro lado... Perdón, para que no nos vamos para otro lado, porque cuando hablamos de zona costera, obligadamente nos referimos por el tema cultural de conocer geográficamente a Puerto Saavedra, que aparentemente, y usted me puede corregir, es el sector poblado donde sus habitantes están más expuestos a que el mar pueda generar ahí una tragedia, ¿o no? Nuestra región tiene 4 comunas costeras. Puerto Saavedra es una de ellas. También ahí Carahue, ¿cierto? Todo el sector de Nehuentúe, que está muy expuesto ahí también al área costera, de norte a sur, digamos, Carahue, Saavedra, luego Teodoro Smith, que si bien su línea de costa tiene población rural dispersa, no tiene ciudades o poblados que estén particularmente cerca de la costa, y luego tenemos Tolten, que tiene varias localidades como La Barra, también Queule, que están muy expuestas a la amenaza de tsunami, y en todas ellas indudablemente no hay construcciones de altura que le permitan a las personas que no cuentan con una zona de seguridad, digamos, cercana, contar con una alternativa. Ese es uno de nuestros grandes desafíos como región, por ejemplo. Y por otro lado, tal como señalábamos antes,
cómo podemos ir incorporando la información que nos entregan los organismos técnicos en la planificación territorial, cosa que hoy día no existe. Una pregunta que es muy recurrente es cuando vemos emergencias, ¿cierto?, que afectan viviendas que están quizás en el lecho de un río construidas o en zonas que tradicionalmente han sido inundables, la gente siempre se pregunta, ¿pero por qué la gente se va a vivir a esos lugares? ¿Cómo no hay nadie que lo prohíba? Bueno, efectivamente nuestro país no tenía una norma en relación a eso, y hoy día lo que ha hecho esta ley que creó el Senapred es establecer que la información que entregan organismos técnicos del Estado debe ser vinculante, es decir, se debe considerar por obligación a la hora de establecer los planes de desarrollo comunales y cualquier otra herramienta, cualquier otro instrumento de planificación y de ordenamiento territorial. Entonces, esto lógicamente nos va a permitir un avance importante para tratar de evitar a futuro seguir teniendo afectación en las mismas zonas, pero por supuesto esto no es algo que se pueda establecer en un breve lapso de tiempo, hay que ir de a poco integrando esta nueva información en los nuevos instrumentos y sin duda alguna todo lo que ya está construido en el territorio no se va a sacar de donde ya está establecido, pero en esos casos indudablemente es fundamental la preparación comunitaria que exista, la preparación de los servicios y cómo tenemos plena claridad de dónde están ubicadas las personas, que es nuestro primer foco, ¿cierto?, principal foco de interés a la hora de responder a cualquier emergencia que ocurra en el territorio. Claro, y en esa misma línea, después del terremoto del 2010, se establece generar una red de alerta sonora, sirenas en general. Y entiendo que en su gran mayoría en el país están en pleno funcionamiento. En la Araucanía, ¿qué ha sucedido con eso? Yo diría que es un poco al revés. En nuestro país solamente hay 3 regiones que cuentan con un sistema de alarma de tsunami que está funcionando, y las demás regiones del país estamos todas incluidas en un proyecto nacional que se está estableciendo a través del sistema de concesiones del Ministerio de Obras Públicas, donde lo que pretendemos es poder justamente instalar este sistema sonoro en todas las regiones que no lo tienen actualmente, y que nos va a permitir generar una alarma en las zonas que lo requieran cuando hay un sismo que tiene ciertas características. Pero sobre esto es muy importante, Miguel Ángel, también tener claridad de que si hay un sismo que no le permita estar en pie, entonces todas las personas que están ubicadas en la zona costera bajo la cota de seguridad, es decir, bajo 30 metros de altura sobre el nivel del mar, deben generar una evacuación preventiva sin esperar necesariamente que esta información les llegue por otra vía. Tanto Senapred como los distintos organismos que integran los comités de gestión de riesgo de las comunas tenemos, por supuesto, planificaciones al respecto, sabemos cómo nos tenemos que comunicar, sin embargo, aquí hay un aliado fundamental que es la propia población. Entonces, estos sistemas de alarma de tsunami finalmente vienen a complementar el rol y también la información que la comunidad en sí misma debe manejar permanentemente. Entonces, recalco, todo sismo que afecte la zona costera particularmente y donde no le permita estar en pie sin un apoyo, entonces preventivamente es lo que se recomienda y se solicita a la población, es generar un proceso de evacuación preventiva que después puede ser confirmado efectivamente una vez que se recibe la información técnica por parte del Servicio Sismológico y también por parte del CHOA, o puede ser descartado probablemente. Sin embargo, esos 2 o 3 minutos que eventualmente podríamos ganar al generar una evacuación preventiva pueden salvar vidas. Así es que es muy importante que practiquemos esto y que también esta información se la entreguemos a nuestras familias, a nuestros hijos. Lo mismo y tan importante, Sí. ¿cierto?, como
tener a mano un kit de emergencia que sirve a todo tipo de emergencias, no solamente los tsunamis, ¿cierto? O los terremotos, cualquier situación que le obligue a tener que estar fuera de su casa, habitación durante 1, 2 o 3 días, aplica para poder considerar como una materia importante para nuestra familia, ¿cierto? Contar con un kit de emergencia. Nos reíamos ayer porque el día viernes hicimos un contacto con Pucón respecto de la exposición que tiene la universidad con el tema del volcán ahí. Y uno de los elementos que la gente de Pucón debe tenerlo claro es el kit, esa mochila con elementos básicos para enfrentar esta situación. El día domingo, yo estoy seguro que el 99% de las personas que se autoevacuaron, por ejemplo, de un edificio, no tenía nada y comenzaba a acordarse dónde puedo tener esas cosas guardadas. Y hacía una analogía en lo que usted me decía. La gente que está en la costa debe subir sobre la cota de los 30 metros, ¿verdad? Y la gente que está en los edificios, si no se puede mantener en pie, tiene que bajar o debe... ¿Cómo se hace ahí? ¿Qué planes hay ahí? Primero que son situaciones bien distintas, ¿verdad? En la zona costera sabemos que previendo la posibilidad de un tsunami, la gente que está bajo la cota de seguridad debe trasladarse hacia zonas que están sobre esta cota de seguridad y que normalmente, por ejemplo, en el caso de Queule o de Puerto Saavedra, la gente logra desplazarse hacia esas zonas aproximadamente en unos 15 minutos, según se ha practicado en los simulacros que se ha hecho en la zona más de una vez. Sin embargo, en otras zonas que pueden no estar afectadas por el riesgo de tsunami, ¿cierto? Las zonas más del valle o de la cordillera, como nos tocó efectivamente hace un par de noches observar, efectivamente lo que se recomienda es que si usted está en un edificio o en cualquier tipo de construcción, primero durante el movimiento, mientras se esté produciendo el sismo, la idea es ponerse a resguardo dentro de su misma casa, es decir, tratar de alejarse de las ventanas, alejarse de muebles o elementos que puedan eventualmente caer, no ponerse bajo las lámparas, por ejemplo. Pero una vez que termina este movimiento sísmico, por la escalera, no por el ascensor, tratar justamente de salir hacia una zona de seguridad que normalmente está afuera. Igualmente ahí es muy importante considerar que, por lo que decíamos al principio, en nuestro país contamos con una norma sismo resistente, es decir, las estructuras, y lo hemos visto en distintas situaciones, logran resistir de buena forma este tipo de movimientos, pero pueden generarse algunas situaciones como grietas, por ejemplo, o pequeños movimientos que generan a su vez que se puede quedar una puerta quizás atrapada o ese tipo de situaciones. Entonces igualmente es muy importante poder, una vez terminado el movimiento, poder salir de esa construcción para poder justamente generar una evaluación estructural y ver si es después seguro retornar a estos lugares cuando estamos hablando de un sismo de gran intensidad. Sí, claro, y habrá que decir... Sí, claro. Janet, y cuando usted me dice que los edificios, particularmente los que están después de que se establece esta norma, tienen las características antisísmicas, el edificio tiende a aumentar la fuerza del sismo. Y claro, uno siente que son como de plástico, van siguiendo la onda del movimiento y por lo tanto es realmente una buena experiencia vivirlo allá arriba. No sé, digo yo. Es muy interesante lo que menciona Miguel Ángel, porque mira, te voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Esto lo utilizamos mucho cuando le explicamos a los niños sobre todo lo que pasa en ese tipo de situaciones. Si tú tienes una estructura de esta manera, ¿cierto? Y hay un movimiento, esta estructura va a oscilar. Si tú te das cuenta, el rango de oscilación que hay aquí abajo no es el mismo que hay aquí arriba. Así es. ¿Verdad? Por eso es que la gente que está en altura puede sentir efectivamente mucho más intenso un movimiento sísmico versus la gente que está en el mismo edificio quizás, pero acá abajo. Entonces,
ahí se hace también muy importante conocer la escala de Mercalli, que mide la escala de intensidad de percepción de Mercalli, justamente cómo cada persona siente el sismo. Y esa percepción, que es subjetiva, va a estar influenciada indudablemente por este tipo de elementos. Por ejemplo, donde tú estás ubicado, si estás en una zona baja o si estás en altura. El tipo de construcción, si es una construcción robusta o es una construcción ligera. Normalmente la madera, ¿cierto? Sabemos que es un elemento mucho más maleable, entonces también puede percibirse mucho más fuerte el movimiento si estás en una construcción de ese tipo. El tipo de suelo, ya algunos elementos que son mucho más técnicos y que uno como ciudadano normalmente no tiene tanta claridad, pero por supuesto un suelo robusto se va a mover menos que los suelos que son más sedimentarios, ¿cierto? Donde puede haber mayor desplazamiento. Y así una serie de otros elementos. Si tú estás en reposo o estás en movimiento, todos esos elementos van a influir en la percepción que se tenga de un mismo movimiento sísmico. Y para eso justamente la escala de Mercalli va dando algunos tips como para poder uno mismo categorizar ese movimiento sísmico. Entonces, por ejemplo, lo sintió como si fuera pasando un camión pesado, como cuando a veces sentimos, ¿cierto?, que pasa una maquinaria y sentimos un pequeño movimiento. Eso es intensidad 4 en la escala de Mercalli, por ejemplo. Y así va subiendo y dando algunas como descripciones gráficas, ¿cierto?, para poder ir categorizando. Lo que a nosotros más nos interesa, ¿cierto?, es sobre la intensidad 6, que es la que efectivamente ya puede generar o tiene algún potencial de generación de daños, y en la zona costera la intensidad 7, por esto que les mencionaba hace unos minutos atrás. Si no puede estar en pie sin estar apoyado en algo, estamos hablando de intensidad 7, y en ese caso, en la zona costera particularmente, hay que, por precaución, evacuar hacia una zona de seguridad. Claro. Fíjese que un seguidor aquí, Malky, me escribe, dice, el problema está que muchos árboles y postes de luz tienden a remecer y caer y generar otro tipo de accidentes. Aparte del daño de la infraestructura de los edificios, de las casas, están las cañerías de agua, luz y gas, que no es menor, ¿eh? Bueno, normalmente un terremoto, ¿cierto?, un sismo de gran magnitud, tiende a generar una serie de otros elementos asociados, como por ejemplo, y justamente los cortes de energía eléctrica, algunas fugas de gas, caída de estructuras, ¿verdad? Una serie de otros elementos que están relacionados, y por eso es que es tan relevante que usted no evacúe durante el sismo, porque no sabemos realmente cómo se va a comportar el entorno, sino hacerlo una vez que el movimiento termine, porque puede ocurrir que en el lugar donde usted está, probablemente, si no ha tenido algún daño o no ha tenido alguna alteración importante, es probablemente más seguro que se mantenga en ese mismo lugar, tomando algunas precauciones como inmediatamente ir a cerrar la llave del gas, tratar de generar, por ejemplo, algunas medidas como en una casa, tratar de apagar el fuego, cosas como de ese tipo, pensando en que tenemos que revisar posteriormente cómo están las estructuras alrededor y ver si es seguro seguirlas utilizando. Así que ahí, muchas gracias a don Malky también por el comentario. Sí, fíjese que aquí también me hacen otro comentario y me dicen a propósito del kit de seguridad, que evidentemente tiene que contener elementos de primera necesidad, la iluminación, agua, algunos alimentos que puedan estar ahí. Pero me dicen, ¿y qué pasa con las mascotas? Perros y gatos que generalmente están en la casa, o algún pájaro, alguna ave que tengan ahí de mascota. ¿Qué se hace con ellos? ¿Se lleva también o aquí hay que priorizar la vida humana? Bueno, mira, últimamente, y me parece bien importante que se esté dando esta conversación en torno a las mascotas, porque en rigor las mascotas son parte de nuestra familia.
son un integrante más de la familia. Por lo tanto, todas aquellas personas que pueden movilizarse con sus mascotas lo deben hacer. Y eso significa que el kit de emergencia, por supuesto, que debe considerar algunos elementos básicos para esa mascota. Algo de comida, si estamos hablando de perritos, por ejemplo, ¿cierto? Arneses o correas para poder mantenerlos siempre a resguardo y cerca de sus tutores, ¿verdad? O de sus dueños, como dicen algunas otras personas. Algún recipiente donde podamos compartir agua con ellos, algunos elementos muy, muy sencillos. Sin embargo, también puede ocurrir, y ha ocurrido, ¿cierto?, que puede haber una situación que sea muy destructiva donde tengamos que priorizar. Y ahí, lógicamente, cada familia, ¿cierto?, también tiene que tener muy claro que su mascota es su responsabilidad. Entonces, ahí tenemos que apoyarnos en conjunto, porque las instituciones en general o los organismos de respuesta es muy probable que prioricen la vida de las personas, pero hemos visto en muchísimas oportunidades y es cada vez más frecuente que así como se evacúan personas, también se generan operativos para evacuar también a nuestros mascotas, que como digo ya está claro, ¿cierto? Y para los que tenemos también un compañerito peludo en casa, son parte de nuestra familia. Me preguntan vía WhatsApp, directora, ¿qué ocurre con las zonas de seguridad en los edificios? ¿Es obligación de las constructoras tener un lugar destinado para eso y entregarle la información a la comunidad que habita esos lugares? En general, los edificios como tales no cuentan con una zona de seguridad común. Lo que aquí sucede habitualmente es que el edificio primero tiene que cumplir la norma sismo resistente, ¿cierto? Y eso es parte de la evaluación técnica que se realiza al momento de la construcción de la obra. Ya. Luego, dentro de cada uno de los departamentos, cada familia debe establecer cuál es una zona que le genere algunas condiciones de seguridad, que es, como decía antes, estar alejado de ventanales, por ejemplo, o de elementos que puedan caer y puedan generar algún accidente al interior del departamento. Lo que sí es prioritario es que la administración de los edificios debe contar con un plan de emergencia. Y ese plan de emergencia debe ser conocido por los residentes y ojalá practicado también. Y eso es parte de los requerimientos que cada propietario puede plantearle a la administración de estos lugares. No basta con que el ascensor diga no usar en caso de emergencia. No, por supuesto. O sea, hay normas muy básicas que todos sabemos, ¿cierto?, que se deben cumplir, como por ejemplo que debe estar señalizado dónde están los extintores, dónde está la red húmeda o la red seca, todos estos letreros que siempre vemos, ¿cierto?, que indican justamente no usar en caso de sismo. Son ayudas obviamente para cada uno de los residentes, sin embargo eso no reemplaza la obligación de contar con un plan de emergencia y que ese plan de emergencia elaborado por la administración del edificio deba ser conocido por sus residentes y ojalá practicado. Y ahí, mira, por si todavía algunas personas no lo sabían, quiero aprovechar de comentar que para la zona de Temuco particularmente, la Municipalidad de Temuco, en conjunto con Senapred, está organizando un simulacro de sismo de gran magnitud que va a ser durante el mes de octubre. Así es que este suceso que acaba de ocurrir, ¿cierto?, también un poco nos hace ver que los sismos de gran magnitud no solamente afectan la zona costera, también pueden ocurrir en cualquier lugar de nuestro país y evidentemente tenemos que estar preparados y eso significa no solamente la preparación de las instituciones o el equipamiento con el que cuenten las instituciones, sino también en gran medida cómo la propia comunidad reconoce el entorno donde vive, identifica cuáles son sus zonas de mayor seguridad y cómo esta información también se la traspasamos a nuestros hijos, por ejemplo, etcétera. Los colegios hoy día cuentan con una norma que establece que deben tener un plan de emergencia, ¿cierto? El plan integral de seguridad escolar que abarca una
cantidad importante de variables de acuerdo a la realidad puntual de cada establecimiento. Entonces, los papás, por ejemplo, tenemos que conocer cuál es el plan de emergencia del colegio donde nuestros hijos estudian, saber qué va a pasar en caso de un terremoto, si hay un terremoto durante la jornada escolar, hacia dónde el colegio va a trasladar a nuestros hijos, cuál va a ser la mecánica que se va a establecer en ese caso, porque también debemos pensar que la reacción natural de las personas va a ser ir al colegio a buscar a sus hijos en caso de una situación muy grande. Sin embargo, también tenemos que considerar que eso puede generar un atochamiento y un riesgo aún mayor para los niños. A veces es importante, ¿cierto?, poder dejar que las instituciones puedan trabajar también y el mismo colegio pueda hacer uso de esta responsabilidad que ellos tienen como tutores de nuestros hijos durante la jornada escolar. Entonces es fundamental, por ejemplo, conocer el plan de emergencia que el colegio tiene preparado, como también existen planes de emergencia en los hospitales, en una serie de otros centros de trabajo, etcétera. Es decir, en todos los lugares donde nosotros permanezcamos durante el día, ¿cierto?, distinto de nuestros hogares, debería contar con una planificación de emergencia y nosotros podemos requerirlo para poder conocerlo, como también indudablemente podemos aportar al mismo y podemos también ser parte activa de este proceso de preparación y no solamente esperar que nos llegue la información. Sí, créame, Janet, que me ha sorprendido con este tema porque lo menos que uno pregunta cuando lleva a su hijo a un colegio, ¿tienen plan para enfrentar un sismo, un temblor, un terremoto? Yo creo que lo primero la persona se sorprendería. ¿Qué me está preguntando este caballero? En el hospital, si uno llega al hospital a dejar un familiar o uno mismo que llegue, a ver, ¿puedo saber cuál es el plan aquí de evacuación? Son temas tan interesantes. Malky, que me da la impresión que sabe harto de esto, me dice que a propósito de la información que deben entregarle a las personas que están en un edificio, dice, debe ser a través de un plan de emergencia, un informe firmado por un experto en prevención de riesgo y puede establecer, el que puede finalmente establecer un plan de seguridad de emergencia en el edificio. Interesante eso también. Sí, claro, es lo que mencionábamos hace unos minutos atrás, ¿verdad? Cuando mencionaba que la administración del edificio debe contar con un plan de emergencia, ese plan de emergencia es justamente el detalle ahí, el que refiere Malky, que se establece a través de los expertos en prevención de riesgos que deben firmarlo para que sea oficial, tal cual. Bueno, estos temas son los que en definitiva tenemos que conversarlos antes de que sucedan las situaciones. También como medio de comunicación, ayer lo conversamos con un académico de la universidad y le decía, estos temas, ¿cuándo los tomamos? Cuando pasan. Al otro día estamos todos asustados, todos los canales de televisión y de radio preocupados de esto, pero se va rapidito, se va olvidando. Aquí hay temas que son importantes que la comunidad los tenga presente para prevenir. Y a propósito de eso, se nos viene una temporada muy fuerte con el tema de altas temperaturas para el verano. Lo que está ocurriendo en el viejo continente es lo que desgraciadamente nos toca vivir a nosotros en nuestro verano. También hay preparación para eso, me imagino, directora. Efectivamente, bueno, de hace un tiempo esta parte, ¿verdad? Hemos ido observando no solamente en otras latitudes, lamentablemente aquí mismo en nuestro país y en nuestra zona, los efectos que los incendios forestales van generando y además que hoy día tenemos como una nueva categoría de incendio forestal, eventos que son mucho más intensos, mucho más severos, más rápidos y de control mucho más complejo también. Producto de estas mismas condiciones ambientales y bueno, todo lo que ello genera en cuanto a la disposición de combustible y que desafortunadamente hoy día además tenemos una realidad y es que la población está sumamente dispersa en las zonas rurales y eso significa que donde sea que ocurra un evento de esta naturaleza es muy probable que ponga en riesgo a las personas. Entonces, efectivamente, dada la experiencia de las temporadas anteriores, hoy día, por ejemplo, nos encontramos
desde ya trabajando con los municipios en el fortalecimiento de sus planes comunales de emergencia, donde ellos puedan incorporar todas estas nuevas experiencias que dejaron las temporadas anteriores y con ello puedan fortalecer el trabajo que se realiza desde el nivel local, pero también, por supuesto, a nivel de las instituciones. Esto es muy necesario. Aquí no nos olvidemos que existe un organismo, cierto, técnico, que es el encargado justamente de poder entregar la información técnica para que los demás organismos podamos trabajar. Me refiero a CONAF, y yo entiendo ellos desde ya también han estado tomando algunas providencias para que esta próxima temporada, lógicamente, nos encuentre mejor preparados, aunque sí tenemos que tener cada vez más claro, lamentablemente, que las temporadas siempre van a ser complejas y cada vez más complejas debido a todas estas condiciones nuevas ambientales que se han ido presentando. Lamentablemente tuvimos este año cerca de 250 viviendas de emergencia que tuvimos que construir, familias que perdieron sus viviendas producto de estos incendios. Solo como región de la Araucanía, más de 1.800 viviendas a nivel nacional producto de la temporada anterior de incendios. Ya en las regiones de la zona central, además incorporaron los daños producto de estos últimos sistemas frontales, que tal como para la temporada de verano, para la temporada de invierno, igualmente las variables cada vez son más severas, más complejas. Así es que, bueno, lamentablemente tenemos que estar muy preparados como organismos y también como comunidad, insisto. Yo creo que aquí hay que hacer una sociedad virtuosa entre los organismos de respuesta, las instituciones y la comunidad, de manera que podamos prevenir. Aquí es muy, muy, muy relevante el cuidado que podemos tener cada uno de nosotros, cada familia, respecto de su entorno inmediato. Hemos visto muchas imágenes, ¿verdad?, donde vemos lamentablemente destruirse viviendas producto de la gran cantidad de combustible que hay alrededor de ellas. Entonces, con algunas acciones bastante simples también podemos tomar algunas precauciones durante todo el año. Tratar de no mantener basura cerca de la casa, tratar de evitar que haya mucha vegetación muy cerca de la vivienda. Aquí estamos hablando de generar un pequeño radio de protección donde ojalá, en caso de haber un incendio, ese incendio no llegue a la vivienda, ojalá. Sabemos que todo va a depender del dinamismo con que se ve la misma situación de emergencia. Sin embargo, estas precauciones de alguna manera también nos pueden ayudar cuando ocurran estas situaciones. Bueno, nos queda harto durante este año, pero todas las medidas preventivas, mientras antes se tomen, van a tener mejor efecto. Así que vamos a seguir conversando, directora. Le agradezco la gentileza y solo a modo de dato, viene lluvia para estos días, de hecho ya está lloviendo hoy día. ¿Va a haber alguna alerta? ¿Cómo viene este sistema frontal? Sí, efectivamente tenemos pronóstico de precipitaciones importantes, especialmente el día de mañana. Hasta ahora la Dirección Meteorológica ha planteado que si bien son montos importantes, no califican como para establecer una alerta especial para nuestra zona. Sin embargo, sabemos que la meteorología es cambiante, ¿verdad? Es dinámico y no descartamos, que se pueda establecer una alerta durante el mismo día. Hasta ahora, las zonas más complejas podría ser la precordillera, que podría registrar lluvias de hasta 40 milímetros diarios. También vamos a tener este fenómeno con isoterma alta, como ocurrió, si te recuerdas, hace algunas semanas atrás. Y eso lo que genera, ¿verdad?, es que haya una mayor rapidez en el deshielo de algunos sectores cordilleranos y por lo tanto también tienden a aumentar más rápidamente los cauces de algunos ríos. Afortunadamente
todo lo que creció en las semanas anteriores ya volvió como a su nivel habitual, y por lo tanto los ríos sí tienen en este momento alguna capacidad aún para resistir algunos aumentos de caudal. Sin embargo, hay que estar muy atentos con esto. Hasta el momento no tenemos una alerta temprana preventiva porque los montos están, como te decía, establecidos aún dentro de rangos que se pueden considerar dentro de la categoría habitual para la temporada y para nuestra época. Sin embargo, igualmente hay que tener mucho cuidado con ello. Muy bien, le agradecemos la información. Que esté, como siempre, bien, y ahí estamos en contacto en cualquier momento, Janet. Buenas tardes. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted por la oportunidad también de, insisto, de conversar estos temas. Sabemos que son importantes y es bueno tenerlos ahí siempre puestos encima de la mesa. Muchas gracias.